nuevamente con Alex Profe. En esta ocasión vamos a tocar esta temática, la tabla periódica. Pero para hablar de tabla periódica, nosotros tenemos que tener un poco de historia. Fueron muchas las personas que hablaron sobre tabla periódica, pues a través de la historia, en ese tiempo eran muy pocos los elementos. Entonces, pues, hubo científicos en ese momento, en esa edad, en ese medio, que hablaron sobre historia de la tabla periódica. Nosotros pueden ver Celius, estuvo Gassendi, estuvo otros científicos, pero nos vamos a situar a los más importantes. Entre los más importantes tenemos a John Dobereiner. Dobereiner habla sobre la ley de las triadas. Dobereiner en ese tiempo pues ya existía un poco más de 30, 40 elementos de la tabla periódica, y en 1827 él da, a través de su trabajo que él realizó, pues expresó su hipótesis sobre su tabla periódica. ¿Cómo era la tabla periódica de Dobereiner? Él habló sobre la ley de las triadas. Él colocó 3 elementos y habló sobre que el elemento central, la sumatoria de los elementos de la masa atómica y los elementos extremos en esa triada, daba la masa atómica del elemento central. Esto era que cada 3 elementos él ubicaba pues una masa atómica. Él hablaba ya de masa atómica en este tiempo, en 1827. Entonces aquí sumaba 7 más 39, que nos da 46, y lo dividía entre 2. Era el promedio de los 2 elementos de los extremos. O sea que este señor Sodio atinaba con una masa atómica de 23. La sumatoria de los dos dividido entre 2. La sumatoria de las masas atómicas del extremo dividido entre 2. Eso fue lo que habló Dobereiner. Pero pues por lo menos, como había pocos elementos, la tabla periódica pues por lo menos tuvo su problemática. Luego entra otro señor, que es el señor John Newland. Newland pues ya el tiempo había avanzado y pues por lo menos había más elementos, estaban descubriéndose más elementos. Entonces pues por lo menos él habla de la ley de las octavas. ¿Y qué dice la ley de la octava? Él dice que el octavo elemento se asemejaba o era parecido al primero, así como el noveno era similar al segundo, así como el tercero era similar al décimo. O sea, tenían propiedades o características parecidas. Esto era, el octavo elemento, el litio, tenía parecidos al primero. El octavo elemento, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y el señor Sodio, este señor Sodio tenía pues propiedades parecidas al segundo, al tercero en este caso. El décimo pues tenía parecido al tercero Magnesio, calcio, mira que tenían parecido, sí, porque el magnesio y el calcio pertenecen al grupo número 2, son metales alcalinos tercios, y así sucesivamente. Esta fue la ley, esta fue por ejemplo la tabla periódica del señor Newland. Pues por lo menos se encontraron incoherencias y llega un señor llamado Dmitri Ivanovich Mendeleev. Mendeleev pues ya le da pues un carácter más científico y más complejo a la tabla periódica, y él enuncia una ley. Él dice: las propiedades de los elementos son función periódica de sus masas atómicas. Ya recuerda que uno hablaba sobre masas atómicas, pero él la organizó más, pero entonces ya había más elementos. Entonces pues habían 63 elementos en ese tiempo. Entonces Mendeleev ordena los elementos según su masa atómica. Ojo, la propiedad de los elementos son función periódica de sus masas atómicas. O sea, que él organiza una tabla periódica donde había unos grupos y unos periodos. Los organiza en grupos y los organiza en periodos ya. Ya él pues por lo menos ya organiza una tabla periódica mucho mejor, y entonces en los grupos los organiza esos elementos en orden creciente de sus masas atómicas, ya, de sus masas atómicas. O sea que si este señor X tenía una masa atómica de 5, este señor Y tenía que tener una masa atómica de 5,5, este señor Z tenía una masa atómica de 6, y así sucesivamente. Pero los elementos fueron creciendo, los elementos se fueron encontrando, había más elementos que se estaban descubriendo. ¿Dónde estuvo el error Mendeleev? Mendeleev tuvo un error, ya, que por lo menos tumba a esa característica, a ese concepto que él tenía de masas atómicas, o sea, a ese orden que él decía de que los elementos se organizaban en orden creciente de sus masas atómicas.
Entonces, ¿qué tenía? Tenía pues por lo menos que el cobalto tenía una masa atómica de 58.9, pero el siguiente, el níquel, tenía 58.71. Él no podía cambiar estos dos elementos, porque el níquel tenía características de estos elementos que estaban en este grupo. Entonces no podía hacer ese cambio. Entonces por ahí ya se encontraron errores. Se encontró otro error por acá, por lo menos con el talio y el yodo. El yodo tiene mayor masa atómica que este señor. Entonces se encontraron estos errores y fue cuando entra un señor llamado Henry Moseley. Este científico en 1913, ya pues la ciencia, el laboratorio, la tecnología iba avanzando mucho más y pues hizo trabajo de investigación con rayos X y entonces ya él descubre por lo menos una característica, un número atómico. O sea, cada elemento de la tabla periódica tiene un número atómico. Ese número atómico se representa con la letra Z. Y entonces él menciona otra ley. Ya la ley periódica, claro, que lo del señor Mendeleev, lo del señor Newland y lo del señor Dobereiner le sirvió a Moseley para ya organizar al fin la tabla periódica. Y entonces, en la tabla periódica de Moseley, él enuncia, dice, las propiedades de los elementos de la tabla periódica es una función periódica de su número atómico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que hoy en día la tabla periódica está organizada con base a su número atómico. O sea que ya, pues por lo menos, Mendeleev, que decía que estaban organizados con base a la masa atómica, no, ya eso pues por lo menos caduca con el señor Moseley. Y hoy en día se tiene que las propiedades periódicas de los elementos de la tabla periódica son función periódica de su número atómico, o sea, están organizados de acuerdo a qué, a su número atómico. Y hoy en día pues tenemos la tabla periódica organizada con base a su número atómico. Gracias, muchachos.